Muy buenas y saludos para todos. Nosotros somos el grupo número 4 y les estaremos hablando sobre los principios de cirugía pre y operatoria. Este grupo está compuesto por Karina Durán Sánchez, esta servidora, Lenis García, Eva Vélez y Smarlin Paulino. Yo les estaré hablando sobre la preparación preoperatoria del paciente, los principios y preparación para la cirugía, la determinación de la necesidad de operar, la toma de decisiones preoperatorias y la evaluación preoperatoria. En la preparación preoperatoria del paciente, esta representa la convergencia del arte y de la ciencia de la disciplina quirúrgica. En el contexto en el que se lleva a cabo la preparación preoperatoria, este va a variar dependiendo de un consultorio a una consulta durante la hospitalización, una evaluación en urgencia del paciente. Los métodos u enfoque van a diferir de acuerdo con la naturaleza del problema que tenga el paciente. En esta se va a tomar a cabo, por lo general, la salud del paciente, el carácter del síntoma que esté presentando, la propuesta quirúrgica, la valoración de los riesgos y los resultados de la investigación. Ahora vamos con los principios y preparación para la cirugía. La técnica quirúrgica apropiada es de primordial importancia, ya que nos permite optimizar el resultado y mejorar el proceso de cicatrización de las heridas. Nada puede reemplazar una cirugía planificada y bien desarrollada cuando se desea obtener los mejores resultados. En esta vamos a tener lo que es la participación en programas de formación en cirugía de alta calidad. Nos va a brindar la oportunidad de aprendizaje y actuación repetida de las técnicas quirúrgicas en un entorno adecuadamente estructurado. El desarrollo de capacidades técnicas necesarias para llevar a cabo las intervenciones quirúrgicas más exigentes y complejas. Ahora vamos con la determinación de la necesidad de operar. Ya se encuentra un diagnóstico quirúrgico y los resultados de los estudios que lo respaldan. En este contexto, el encuentro inicial de médico y paciente debe de estar orientado a la confirmación de los hallazgos físicos relevantes, la historia clínica, los exámenes de laboratorio y la investigación que van a avalar el diagnóstico. El cirujano debe de dar una recomendación con respecto a la intervención quirúrgica, tales a los pacientes y sus familiares. Este debe de explicar eh, los procedimientos terapéuticos o cualquier beneficio que sea bueno para el paciente. Este también debe de explicar los riesgos de las pruebas o procedimiento que esto se puede dar y también qué pasaría si no se opera. Entonces, eh, el acercamiento de médico y paciente, este debe de confortar, debe de tener una confianza, buena confianza, buena comunicación con el paciente. No debe de andar deprisa, o sea, debe de explicar todo despacio, escuchar y explicar de una manera de que el paciente pueda entender. Y el paciente debe de obtener los conocimientos básicos de su patología. En la toma de decisiones perioperatorias, durante este proceso se debe de encarar numerosas consideraciones respecto al momento, el lugar de la intervención, el tipo de anestesia a utilizar y la preparación preoperatoria necesaria.
dando a conocer los posibles riesgos que pueda obtener el paciente para así optimizar su resultado. Estos componentes de la valoración perioperatoria tienen riesgos que se deben de tomar en cuenta en el periodo perioperatorio, intraoperatorio, hasta las 48 horas postoperatorio. Y un postoperatorio tardío, que son hasta los 30 días, este busca identificar los factores que puedan contribuir a la morbilidad del paciente durante estos periodos. La evaluación preoperatoria, el objetivo de este no es detectar las enfermedades no diagnosticadas, sino las enfermedades contaminadas que puedan incidir al momento de la cirugía. Esta evaluación es dirigida por un resultado de la anamnesis y de la exploración física subjetivos de la disfunción de los órganos y por sistemas o por los datos epidemiológicos que indiquen el beneficio de la evaluación en función de la edad, sexo o patrones de progresión de la enfermedad. En esta evaluación va a depender de los riesgos del procedimiento planificado, si este es alta, baja o media, la técnica anestésica planificada y la disposición postoperatoria del paciente, si este es ambulatorio u hospitalizado, cama en sala o cuidados intensivos. Esta evaluación también tiene como objetivo estudiar todas las áreas problemáticas por si se necesita alguna investigación adicional. Es de suma importancia conocer todos los riesgos para los pacientes y los cirujanos en el proceso de toma de decisiones compartidas. En el consentimiento informado, este exige que los pacientes deben de tener un conocimiento completo de los posibles riesgos de la cirugía. Y por último, vamos con lo que es la calculadora universal de riesgo, que esto es una herramienta de respaldo de la decisión basada en los datos clínicos multiinstitucionales fiables, que estos se pueden emplear para estimar los riesgos de la mayoría de las operaciones. En este utilizamos los factores predictivos del paciente y el procedimiento planificado. En los factores predictivos, esto viene siendo la edad, sexo, índice de masa corporal, hipertensión, entre otros. En este también debemos de evaluar si pasa algún desenlace durante un periodo de 30 días que le pase al paciente, ya que puede tener complicaciones tales como la muerte, infecciones en el área quirúrgica, puede tener infecciones en el tracto urinario, intubación que no planificada, que esté utilizando respiración mecánica por más de 48 horas, también que tenga infecciones en la vía urinaria, que también tenga insuficiencia renal progresiva, insuficiencia renal aguda, entre otras. Estos riesgos se van a clasificar, va a tener una clasificación, una categoría. En este vamos a tener 6 que va a consistir en lo que son el paciente sano normal, el paciente con enfermedad sistémica leve, el paciente con una enfermedad sistémica grave que va a limitar su actividad, pero no va a ser incapacitante. Un paciente con una enfermedad incapacitante que supone una permanente situación para riesgo vital, un paciente moribundo que no se espera que sobreviva 24 horas con o sin operación, y un paciente con muerte cerebral declarada cuyos órganos van a ser resacados para ser donados. Saludos, mi nombre es Lenis García, matrícula 118-1832. A continuación estaré hablando acerca de la evaluación preoperatoria por sistemas, específicamente de los temas de aparato cardiovascular,
sistema pulmonar y sistema inmunitario. Comenzaremos a hablar del aparato cardiovascular y podemos decir que la enfermedad cardiovascular es la causa principal de muerte en el mundo industrializado y su contribución a la mortalidad perioperatoria por cirugía no cardíaca es bastante significativa. De los 27 millones de pacientes sometidos a cirugía en los Estados Unidos cada año, 8 millones, cerca del 30%, tienen cardiopatía isquémica significativa u otras comorbilidades cardíacas. 1 millón de estos pacientes presentan complicaciones cardíacas perioperatorias con morbilidad, mortalidad y con coste sustancial. Es por esto que la mayor parte de la valoración del riesgo y de la preparación del paciente en el preoperatorio se va a concentrar muchísimo más en lo que es el aparato cardiovascular. Existen medios de valoración que han estado disponibles durante algún tiempo. El principal ejemplo de esto, que lo vemos en pantalla, es el criterio de Goldman sobre riesgo cardíaco para cirugía no cardíaca. Esta estrategia fue diseñada mediante un análisis multifactorial en el cual se asignan puntos a características que son fácilmente reproducibles. Esos puntos se suman para conseguir una puntuación en total que se correlaciona con el riesgo cardíaco perioperatorio. También, una de las contribuciones que son más señaladas a ese trabajo fue la inclusión de la capacidad funcional en el paciente, los riesgos y síntomas clínicos y la valoración del riesgo operatorio para estimar el riesgo global y el plan de intervención preoperatoria. Por otra parte, también, en un intento de valorar mejor y optimizar el estado cardíaco de los pacientes sometidos a cirugía no cardíaca, se desarrolló un método de uso más sencillo. Este método tiene en cuenta la revascularización coronaria previa y la evaluación de valoración del riesgo clínico, que se dividen en factores pronósticos clínico mayor, intermedio y menor. También el siguiente factor considerado es la capacidad funcional del paciente. Esta se evalúa mediante un interrogatorio sobre las actividades cotidianas del paciente y el siguiente paso va a consistir en emplear las variables mencionadas inicialmente y del tipo de cirugía para determinar si la probabilidad previa a la prueba puede alterarse mediante pruebas no invasivas. Cabe destacar que el momento óptimo para realizar una intervención quirúrgica tras un infarto del miocardio va a depender del tiempo que ha pasado desde el infarto y de la valoración del riesgo isquémico, bien mediante los síntomas o mediante un estudio no invasivo. El infarto se considera un factor pronóstico clínico mayor en el contexto del riesgo isquémico presente. Las recomendaciones generales consisten en esperar de 4 a 6 semanas tras un infarto de miocardio para llevar a cabo una intervención quirúrgica que está programada. Ahora vamos a hablar del sistema pulmonar. Puede ser necesaria una evaluación preoperatoria de la función pulmonar para algunas intervenciones de cirugía torácica o general, mientras que las intervenciones quirúrgicas en las extremidades neurológicas y abdominales bajas tienen pocos efectos sobre la función pulmonar y no requieren estudios de función pulmonar en todos los casos. Las intervenciones torácicas y abdominales superiores pueden alterar la función pulmonar y también favorecer las complicaciones pulmonares. En consecuencia de esto, es aconsejable una evaluación de la función pulmonar en todos los casos de resección pulmonar. En las intervenciones torácicas que precisan una ventilación pulmonar y también en las intervenciones abdominales y torácicas mayores en pacientes que tengan más de 60 años de edad con enfermedad subyacente significativa, como por ejemplo fumadores o con sintomatología pulmonar evidente. Existen también algunas medidas perioperatorias que pueden reducir las complicaciones pulmonares postoperatorias, como son el abandono del tabaquismo en los 2 meses previos a la intervención programada, el tratamiento con broncodilatadores, la antibioterapia para infecciones preexistentes, el tratamiento previo de los pacientes asmáticos con esteroides, además del fomento de la realización de ejercicio
Puede también mejorar la recuperación del paciente. Es recomendable que los pacientes caminen por lo menos 5 kilómetros en menos de una hora, varias veces a la semana, como medida de prevención. Por último, vamos a hablar acerca del sistema inmunitario. El planteamiento frente a un paciente en que se sospecha inmunodepresión es el mismo, con independencia de si su estado se debe a medicación antineoplásica en un paciente con cáncer o tratamiento inmunodepresor en un paciente que ha sido trasplantado, o si es el resultado de una enfermedad avanzada, como por ejemplo lo es el VIH-Sida. El objetivo va a ser optimizar la función inmunológica antes de la operación y también reducir los riesgos de infección y deficiencia de la herida. Los pacientes con inmunodeficiencia tienen mayor riesgo de complicaciones de la herida, sobre todo si reciben tratamiento con corticoides. Cuando toman corticoides, en los 3 días siguientes de la cirugía, estos reducen el grado de inflamación, epitelialización, síntesis de colágeno de la herida. Esto ocasiona una deficiencia e infección de la herida. Además, los pacientes que reciben sirolimus como parte del protocolo antirrechazo pueden presentar dificultades para la cicatrización, por lo que el uso de este fármaco ha de suspenderse, si es posible, antes de la operación. Esto fue todo de mi parte. Muchísimas gracias. Un cordial saludo. Mi nombre es Evalismeji Vélez Ulloa y les voy a estar hablando acerca de lo que es la evaluación preoperatoria por sistemas, específicamente del sistema renal, sistema hepatobiliar y sistema endocrino. Voy a comenzar detallando la evaluación del sistema renal. Alrededor del 5% de la población adulta presenta cierto grado de disfunción renal que puede afectar la fisiología de múltiples órganos y sistemas y causar morbilidad adicional en el periodo perioperatorio. Una concentración de creatinina preoperatoria de 2 miligramos por decilitro o más alta es un factor de riesgo independientemente de las complicaciones cardíacas que presente esta persona. En estos pacientes, el objetivo de evaluación preoperatoria es identificar las alteraciones cardiovasculares, circulatorias, hematológicas y metabólicas coexistentes secundarias a una disfunción renal. Los estudios diagnósticos que se le mandan a un paciente con disfunción renal son el ecocardiograma. Podemos nosotros también mandar pruebas de química sérica y un hemograma completo. Si a la exploración física el paciente presenta alguna anormalidad en lo que es el sistema cardiovascular a nivel del corazón, entonces le vamos a hacer una radiografía de tórax. En un paciente con insuficiencia renal avanzada suele haber alteraciones de laboratorio. Algunas alteraciones metabólicas pueden ser leves y asintomáticas y se detectan por análisis de electrolitos o gases en sangre. En estos pacientes, cuando hay anemia, esta puede ser ligera y asintomática o asociarse con cansancio, baja tolerancia al ejercicio o disnea de esfuerzo. Con frecuencia, un paciente con nefropatía terminal requiere atención adicional en el periodo perioperatorio. A menudo se requiere manipulación farmacológica de la hiperpotasemia, reemplazo de calcio por hipocalcemia sintomática y administración de antiácidos fijadores de fosfato por hiperfosfatemia. En otras palabras, a un paciente con nefropatía terminal, lo que debemos hacer es estabilizarlo para poderlo entrar a cirugía. Los pacientes con nefropatía crónica terminal son sometidos a diálisis antes de la cirugía para optimizar su estado de volumen y controlar el nivel de potasio. En el contexto agudo, los pacientes con un estado de volumen estable pueden ser sometidos a cirugía sin diálisis preoperatoria siempre y cuando no haya una indicación de que haya que realizarle a este paciente una diálisis de emergencia. Vamos a entrar a lo que es la evaluación del sistema hepatobiliar.
La disfunción hepática puede reflejar la vía común de numerosas agresiones hepáticas, como las mediadas por virus, por fármacos y por tóxicos. Con frecuencia, los pacientes saben si se les diagnosticó algún tipo de hepatitis y se los debe interrogar acerca de cuándo se realizó el diagnóstico y qué actividad llevó a la infección. Cabe destacar que al cirujano no se le debe mandar a hacer estas pruebas, ya que son infecciosas y puede contagiarse en la cirugía por X o Y factor de entrar en contacto con algún material punzante o cortante que haya utilizado con el paciente y que por tanto tenga la sangre del mismo, y es pues de vital importancia mandar a hacer estas pruebas virales antes de intervenirlo. En un paciente con disfunción hepática se deben realizar pruebas funcionales hepáticas convencionales, los aumentos de las concentraciones de enzimas hepatocelulares son muy importantes, y pues las pruebas serológicas de los diferentes tipos de hepatitis, sea A, B o C. La disminución de las concentraciones de transaminasas y un cociente aspartato aminotransferasa, la alanina aminotransferasa mayor de 2, sugiere que esta persona padece una hepatitis alcohólica. La evidencia de laboratorio de hepatitis crónica o los hallazgos clínicos compatibles con cirrosis se investigan con pruebas que valoran la función sintética del hígado, a saber, las concentraciones de albúmina sérica, protrombina y fibrinógeno. También se solicita hemograma y análisis de electrolitos séricos en los pacientes con evidencia de deterioro de la función sintética del hígado. En cualquier procedimiento en el que la pérdida de sangre pudiera ser más que mínima, se solicita tipo de sangre e investigación de anticuerpos. Es lo que conocemos como la tipificación sanguínea, para saber qué tipo de sangre le podemos poner a el paciente durante la operación, pero tener esto previsto en caso de que éste la necesite, porque presente una hemorragia dentro de la cirugía u otro aspecto. Un paciente con hepatitis aguda y aumento de las concentraciones de transaminasas se trata de manera conservadora cuando es factible, hasta varias semanas después de la normalización de los valores de laboratorio. Un paciente con evidencia de hepatitis crónica a menudo puede ser sometido de manera segura a cirugía. Dos problemas frecuentes que requieren evaluación quirúrgica en el paciente cirrótico son las hernias, que le pueden salir en dos ubicaciones anatómicas, que es la umbilical y la inguinal, además de la colecistitis. Los pacientes con cirrosis y ascitis tienen un riesgo del 20% de presentar una hernia umbilical, que es lo que se muestra en esta imagen. Aquí tenemos una hernia inguinal y aquí tenemos una hernia umbilical. También aquí presenta lo que es otra hernia inguinal. Evaluación del sistema endocrino. Un paciente con una enfermedad endocrina como es la diabetes mellitus, sea tipo 1, tipo 2, o gestacional, hipertiroidismo o hipotiroidismo o insuficiencia suprarrenal, está sujeto a estrés fisiológico adicional durante la cirugía, que es lo que se plasma en estas imágenes. Aquí tenemos la glándula suprarrenal, que es la que se ve afectada cuando hay una insuficiencia suprarrenal. Tenemos lo que es el hipertiroidismo, donde podemos ver algunos signos del mismo, como son los ojos saltones, un bocio, la persona pierde peso, el estado de lo que es la diabetes mellitus con una glicemia de 862 miligramos por decilitros, y el hipotiroidismo, el cual tiene una manifestación aquí característica, que es una persona que ha aumentado de peso. Tratamiento perioperatorio del paciente diabético. La evaluación de un paciente diabético para cirugía determina la adecuación del control glucémico e identifica la presencia de complicaciones diabéticas que pueden repercutir en la evaluación perioperatoria del paciente.
La anamnesis y la exploración física del paciente documentan evidencia de complicaciones diabéticas como enfermedad cardíaca, alteraciones circulatorias, retinopatía, neuropatía y nefropatía. Los estudios preoperatorios pueden incluir concentraciones en ayunas y postprandial de glucosa, y algo que no nos puede faltar es la hemoglobina glucosilada. Se determinan los niveles de electrolitos séricos, nitrógeno ureico en sangre y creatinina para identificar alteraciones metabólicas y afectación renal. El análisis de orina puede revelar proteinuria como evidencia de nefropatía diabética. Se considera un ecocardiograma en pacientes con enfermedad de larga evolución. En los diabéticos, la neuropatía se puede acompañar de neuropatía autónoma cardíaca, que aumenta el riesgo de inestabilidad cardiorrespiratoria en el periodo perioperatorio. Los preparados de insulina de acción intermedia y de acción prolongada se administran en una dosis de 2/3 de la dosis nocturna habitual la noche previa a la cirugía y de la mitad de la dosis matutina habitual el día en que se va a operar el paciente, con determinaciones frecuentes de glucosa junto a la cabecera del paciente y tratamiento con insulina de acción breve según sea necesario. La mañana de la cirugía se inicia una infusión de glucosa al 5%. Algunos pacientes utilizan bombas de insulina como método de manejo de la glucosa. Tratamiento de otras endocrinopatías. Un paciente con diagnóstico o presunción de enfermedad tiroidea se evalúa con pruebas funcionales tiroideas. En particular, se mide la concentración de la tirotropina, TSH, la evidencia de hipertiroidismo, concentración muy baja de la hormona estimulante del tiroides, se encara antes de la operación, que se pospone hasta haber alcanzado un estado eutiroideo o estable cuando es factible. En estos pacientes se debe determinar los niveles de electrolitos y realizar un ecocardiograma como parte de la evaluación preoperatoria. Además, si la exploración física sugiere signos de compromiso de las vías respiratorias porque este paciente tiene un bocio, el cual es muy grande, se pueden justificar pruebas que sean de imágenes adicionales para ver el alcance del mismo y cómo puede afectar el paciente en su vía respiratoria. Por lo general, los pacientes con hipotiroidismo de diagnóstico reciente no requieren tratamiento preoperatorio, aunque pueden mostrar mayor sensibilidad a las medicaciones, incluidos agentes anestésicos y narcóticos. El hipotiroidismo grave, concentración alta de la hormona estimulante del tiroides, se puede asociar con disfunción miocárdica, alteraciones de la coagulación y desequilibrio electrolítico, en particular porque esta persona va a presentar lo que es hipoglucemia. Los pacientes que han tomado más de 5 miligramos de prednisona o equivalente por día durante más de 3 semanas durante año previo se consideran en riesgo cuando son sometidos a cirugía mayor. Por lo general, las dosis más bajas de esteroides o los procedimientos menores no se asocian con supresión de la glándula suprarrenal. Los pacientes con feocromocitoma requieren tratamiento farmacológico preoperatorio para prevenir las crisis hipertensivas o la hipotensión intraoperatorias que causan colapso cardiovascular. Es cuanto de mi parte. Hola, mi nombre es Smarlin Paulina. Les voy a continuar con el tema evaluación por sistema, pero parte 3, que está comprendido por el sistema hematológico y otras consideraciones preoperatorias. Con referente al sistema hematológico, la valoración hematológica puede llevar a detectar trastornos como anemia, coagulopatía hereditaria adquirida y hipercoagulabilidad. Es indispensable detectar estas alteraciones antes de una operación porque estas pueden causar que nuestro paciente tenga más morbilidad sustancial. Por eso,
se debe de realizar un examen minucioso, analizarlo. En cuanto a la profilaxis perioperatoria de la tromboembolia en cada paciente quirúrgico. Con respecto a la anemia, va a ser la alteración más frecuente en los pacientes preoperatorios. Se va a tener pendiente que va a ser uno de los factores asintomáticos, es decir, que no nos vamos a dar cuenta. Pero tenemos que investigar por qué y qué está causando esta anemia. Entonces, vamos a realizar la anamnesis y el examen físico y vamos a notar pérdida de energía, disnea o palpitaciones, palidez o cianosis. ¿Qué se va a investigar? Linfadenopatías, hepatomegalias, esplenomegalias y examen pélvico y rectal. Vamos a investigar la causa a través de que se va a solicitar un hemograma completo, un recuento de reticulocitos, hierro sérico, capacidad total de fijación de hierro, concentraciones de ferritina, vitamina B12 y folato. Para el tratamiento adecuado, nos auxiliamos de las transfusiones, pero va a depender. Me explica. En pacientes hemodinámicamente estables se tiene una hemoglobina generalmente superior a 10 gramos por decilitro y no presenta ningún signo de hemorragia, pero el umbral inferior para las transfusiones va a variar. Por ejemplo, de 6 a 8 gramos por decilitro. En pacientes adultos o pacientes pediátricos en UCI, se va a tener un rango de hemoglobina de 7 gramos por decilitro. En cuanto a lo que es la hemorragia aguda, es un caso clínico muy difícil porque el umbral de transfusión de eritrocitos va a estar de modo que el paciente no va a estar hemodinámicamente estable, es decir, va a estar inestable y va a tener una hemorragia masiva aguda. Por esta razón, a todo paciente preoperatorio se le hacen un sinnúmero de preguntas. Por ejemplo, antecedentes personales y o familiares de hemorragia normal, antecedentes de propensión a hematomas o hemorragia normal asociada con procedimientos o lesiones menores, antecedentes de disfunción hepática o renal. Todo esto es para evitar posibles complicaciones. Además, se va a realizar una valoración del estado nutricional. Se toma en cuenta el uso de medicamentos y se toma registro de ello, como anticoagulantes, salicilatos, AINE y fármaco antiplaquetario. La coagulopatía se debe a trastornos hereditarios o adquiridos por las plaquetas o asociados a factores de disfunción de órganos o medicamentos. El estudio de la coagulopatía no se realiza en pacientes de manera sistémica, sino se realiza cuando un paciente va a ser intervenido quirúrgicamente. El estudio de la coagulopatía se debe de prever si hay una hemorragia, la cual puede resultar catastrófica en el preámbulo preoperatorio, obviamente, y se debe de tratar de manera perioperatoria en los pacientes. En otro ámbito tenemos el tratamiento anticoagulante en pacientes de cirugía no cardíaca. El tratamiento anticoagulante en pacientes de cirugía no cardíaca sometidos a procedimientos quirúrgicos es difícil, porque la interrupción transitoria del anticoagulante puede provocar un tromboembolismo. Sin embargo, la cirugía y los procedimientos invasivos tienen riesgo de hemorragia, pero se trata de llegar a un nivel entre el riesgo de prevenir
el tromboembolismo y de evitar una hemorragia excesiva, indicando y suministrando de esta manera un anticoagulante en cada caso. Por ejemplo, como es la warfarina que tienen aquí y lo que es el dabigatran antes de cirugía no cardíaca. El valor del ácido salicílico para prevenir las complicaciones isquémicas en pacientes sin endometriosis, sin endoprótesis, aún no es deducible, pues es favorable y razonable seguir con el tratamiento del ácido salicílico en pacientes con enfermedades de arteriopatía coronaria y cerebrovasculares, ya que los riesgos de padecer un evento cerebrovascular es más alto que el de padecer una hemorragia. Aún así, el ácido salicílico se asocia con un mayor riesgo de hemorragia en pacientes preoperatorios, es decir, que hay que mantener un nivel. En cuanto a la profilaxis de los factores que aumentan a padecer una tromboembolia, vamos a tener factores como septicemia, personas con edad mayor de 60 años, anestesia de 2 o más horas de duración, reposo en cama de 4 días o más, sexo masculino, un embarazo, entre otros. En cuanto a las consideraciones preoperatorias, entramos en otro tema, pero que es de suma importancia en la parte preoperatoria, el estado nutricional. El índice de masa corporal menor de 18.5 kilogramos por metros cuadrados, la albúmina sérica menor de 3 grados por decilitro y la pérdida no deliberada de peso mayor del 10 al 15% en un periodo de 6 meses son hallazgos significativos. Por consiguiente, la evaluación del estado nutricional del paciente juega un papel fundamental para la evaluación preoperatoria. Por ejemplo, ya que algunas condiciones pueden aumentar el riesgo de morbilidad, como es el caso de la obesidad. Aquí pueden ver una imagen de intervención nutricional, que puede ser ya sea por sonda nasogástrica, que es referente a la nutrición enteral, y por otro lado, intravenosa, que corresponde a la nutrición parenteral. Además de las intervenciones que se pueden incluir los suplementos orales. Se emplean estrategias preoperatorias que comprenden el asesoramiento previo al ingreso, la carga de líquidos, los hidratos de carbono, la profilaxis antibiótica, la tromboprofilaxis, entre otros. Todo esto es para evitar síntomas de deshidratación, hipoglucemia o abstinencia de cafeína. En cuanto a las estrategias intraoperatorias, son el mantenimiento de la normalidad, calentador corporal entre líquidos intravenosos tibios y el empleo de agentes anestésicos de acción corta, anestésicos como epidural, media dorsal, aporte hídrico, entre otras cosas. Estrategias postoperatorias son la prevención y el alivio del dolor, en especial con anestésicos. Evitar colocarse una nasogástrica, en este caso, náuseas y vómitos. En todos los pacientes se prefiere siempre la vía de alimentación enteral, porque es más segura. Sin embargo, hay pacientes que tienen complicaciones y en este caso, pues, se decide emplear la nutrición parenteral, pero eso va a depender de cada paciente, es individual y depende de las complicaciones que pueda tener.